porque aquí hay cuestionamientos de fraude, cuestionamientos de quién es esta gente. Luego se ha venido a decir que la persona que firmó es una persona que está convicta por un acuerdo de culpabilidad en los Estados Unidos, en New Jersey, por un asunto de fraude. La Junta de Control Fiscal, cuando advierte lo que está ocurriendo aquí y recibe la comunicación de Enchanted Rock, le escribe a Osvaldo Carlos una carta fuerte en la que le dice: nosotros estamos pensando retirar la aprobación que habíamos dado a este contrato y, más que eso, referir los alegatos que se están haciendo aquí a las autoridades pertinentes, entiéndase, autoridades de justicia. Pero hay dos cosas aquí que a mí me parece que quedan sin aclarar y que yo creo que son el próximo capítulo de este fiasco, porque al final esto es un fiasco gubernamental estrepitoso y está difícil salvar cara aquí. Porque al final, en el mundo del cabildeo, unos y otros de partidos diferentes al final terminan haciendo causa común cuando hay buen dinero envuelto. ¿Quién trajo a Power Expectations ante el gobierno de Puerto Rico y ante el licenciado Osvaldo Carlos? ¿De la mano de quién llegaron? ¿Y por qué en el proceso de contratación tantas banderas rojas que existían terminaron obviándose para terminar en este fiasco que hemos terminado porque la Junta de Control Fiscal, ejerciendo su poder plenario, levanta la voz? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Había dejado a propósito pasar este tema un par de días porque es un tema que ha estado produciendo cada vez más información nueva, pero creo que lo tenemos que discutir. Va un poco de la mano con, ustedes verán ahora cómo, con lo que discutíamos en el episodio anterior, de que la gobernadora había logrado no resolver su problema político, pero una mejoría en la proyección de su imagen según las encuestas, desde que arrancó su campaña primarista, una vez declaró que ella se ve compitiendo con Tomás Rivera Chats por la candidatura a la gobernación. Porque, como decíamos, la gobernadora hace mejor campaña que lo que gobierna. Si hay un fuerte que la gobernadora Jennifer González siempre ha tenido en su carrera, es el contacto con la gente y eso que aquí llamamos a hacer campaña. Hay mucha gente me pregunta, cómo estamos todavía a más de 2 años del día de las elecciones y a más de 1 año del día de la radicación de las candidaturas, si eso quiere decir que podría Jennifer González nuevamente ser la candidata y aplacar los retos que obviamente hay a su liderato de parte de Tomás Rivera Chats y al interior del PNP en un grupo no solamente de políticos, sino de comunicadores que son frontalmente opuestos a la gobernadora en su partido. La contestación a eso es muy complicada, pero creo que va a tener que ver mucho con cómo le siguen saliendo problemas, muchos de ellos autoinfligidos, a la administración. Son problemas que crean dentro de la propia administración y que se haya ido Francisco Domenech o no del gobierno, haya llegado Norma Burgos o no del gobierno, son tantos y de tan variada naturaleza que yo creo que abruman a cualquiera que tenga que tratar de corregirlos y de poner un orden. Por no hablar de lo que le hacen a la proyección pública de la administración, que no permiten entonces una recuperación verdadera de la gobernadora. Ese es el caso de este contrato para adquirir 400 megavatios de generación temporera en la red eléctrica en Puerto Rico, porque, como ustedes saben, las plantas generatrices que antes operaba energía eléctrica y que ahora opera con un contrato privado Genera PR, pues están en unas condiciones muy de desgaste, de deterioro, de falta de puesta al día de inversión suficiente y son tan viejas que fallan constantemente. Y hasta que no se logre comenzar a construir nuevas plantas de generación eléctrica en el país, pues
no se va a poder enderezar el problema y entonces nos quedamos sin generación, hay que desconectar clientes en lo que se llaman los relevos de carga, que son otra cosa que apagones. Y ese es una especie de fantasma que nos ha venido afectando en los últimos 5 o 6 años y que fue una de las promesas de la gobernadora y parecía que iba a ser uno de los logros principales, además de sacar a Luma Energy de la administración del contrato de transmisión y distribución. Entonces, el gobierno abrió un proceso de licitación para adquirir 800 megavatios de energía temporera. Se hablaba de traer barcazas, se hablaba de hacer estructuras temporeras que vienen ya fabricadas y añadírselas a las plantas de Palo Seco, de Aguirre, de San Juan, que por su proximidad al mar pues, permitían, por ejemplo, el tema este de las barcazas. Pero desde el principio, aquí el problema ha sido de viabilidad. Entonces el gobierno diseñó un proceso de licitación en el que los proponentes privados, por decirle de alguna manera, los novios que este proyecto tuviera, tenían que hacerse cargo fundamentalmente de toda la inversión, que solamente iba a estar garantizada en términos del retorno de inversión, la ganancia, porque el gobierno le compraría y se comprometía a comprarle toda la generación temporera adicional que fuera necesaria cuando una planta esté fuera de servicio para estabilizar el sistema y evitar los apagones. Entonces, usted sabe, el negocio decía que el gobierno no va a invertir dinero y que la inversión no garantiza tantos megavatios de compra ni tantos adelantos, de hecho no existe adelanto de pagos, pero el que sabe de negocios tiene que hacer el análisis de riesgo y dice, bueno, pero si me van a comprar a mí la energía adicional que necesitan y van a necesitar mucha energía porque se les está cayendo en pedazos el sistema de generación, yo tengo aquí un negocio. Bueno, eran 800 megavatios, pero en la administración de Pedro Pierluisi se decidió que había que recortarlo a 2 proyectos o 3 que fueran de una generación menor, el primero siendo este de 400 megavatios, que es la mitad, porque no existían compañías que tuvieran la capacidad técnica de ellos solos añadir los 800 megavatios, que estamos hablando de prácticamente una planta generatriz completa, nueva, temporal, pero no tan temporal porque en la discusión se decidió, pues, entre otros por el negociado de energía de Puerto Rico, que ya que se iba a adquirir esa energía adicional, pues que se negociara a 10 años, porque es previsible que en 10 años no, el gobierno de Puerto Rico ni los privados tampoco habrían podido construir todas las instalaciones de generación adicional o nueva que se necesitan. Así que ni tan temporera la generación. Bueno, quiero explicar esto bien claramente para que no haya confusiones. En el contrato que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas negoció con Genera PR para la operación del sistema de generación eléctrica ya instalado, existe una cláusula que dice que cuando fueran a contratarse nueva generación o a comprarse combustible o a dar cualquier tipo de proceso de licitación de generación en el que pudieran surgir conflictos de intereses. Recuerden que Genera es propiedad de una compañía que se llama New Fortress Energy, que es quien le vende a su vez el gas licuado a Puerto Rico y que por el contrato que existe de generación se lo termina vendiendo su propia subsidiaria, que es Genera. Pues entonces se activaría un mecanismo para que una compañía de licitación privada se hiciera cargo del proceso desde el request for proposal hasta la firma del contrato. Esa compañía escogida terminó siendo la compañía Regulatory Compliance Services Corporation, que preside el licenciado y ex fiscal federal y también analista radial Osvaldo Carlos Linares. La compañía que preside Osvaldo tenía que hacer el proceso completo de competencia, de evaluación de las propuestas, de selección de la compañía
y de preparación del contrato para que se pudiera formalizar con la compañía privada y el gobierno de Puerto Rico la adquisición de esta generación adicional. Es decir, la compañía de Osvaldo sustituía para todos los efectos la función del gobierno de contratación, pues porque podía haber aquí algún tipo de conflicto de interés. ¿Por qué? Bueno, pues porque se hablaba de que una de esas compañías que llegara a proponer generación adicional podría ser alguna de las subsidiarias de New Fortress, que entonces todavía no estaba como está hoy día en la bancarrota. Esa es la razón. Bueno, este proyecto, este contrato se ha estado trabajando casi desde el principio de este cuatrienio. Osvaldo y su compañía fueron contratados desde la administración de Pedro Pierluisi. Pero es un contrato que sobrevivió porque era con la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas como una especie de seguridad de transparencia. Cuando Josué Colón, que era el anterior director de la Autoridad de Energía Eléctrica, pasa a ser el director de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y denominado SAR de Energía, pues Osvaldo y su compañía trabajan directamente con la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que es la que negocia de cualquier otra forma este tipo de contratos, ¿no? Bueno, pues finalmente el 10 de junio de 2026, y luego de una serie de cuestionamientos de parte del negociado de energía, de parte de la Junta de Control Fiscal, el contrato se firmó con un consorcio llamado Power Expectations, cuyos miembros son tres compañías. Una que se llama Power Expectations, compañía de la Florida que se dedica a vender generadores eléctricos y otra serie de instalaciones eléctricas pequeñas y que está incorporada ya desde 2011, por cierto, con incumplimientos con las leyes corporativas de la Florida. La otra es Enchanted Rock, otra compañía estadounidense, y una compañía local que servía como socio local de nombre Reyes Contractor Group. No voy a entrar ahora en los detalles de estas compañías que también tienen sus esqueletos en el closet, pero cuando finalmente se firma el contrato tenía unas especificaciones bien claras. Por ejemplo, la inversión total del proyecto eran 5.800 millones de dólares, pero la compañía, una vez se llevara el contrato, tenía que en las primeras semanas de la vigencia del contrato hacer un depósito de más o menos un 20% de la inversión, entiéndase unos 1.180 millones de dólares, como una especie de fianza. Y al mismo tiempo tenía que, por disposición del contrato, dar unas actualizaciones de cada 2 semanas del progreso obtenido hacia el inicio de la instalación de la energía adicional. Entonces, cuando comienza el contrato, la compañía no cumplió con los 1.180 millones de dólares que tenía que depositar al inicio. Eso levanta bandera para la Junta de Supervisión Fiscal. El gobierno a todo esto está satisfecho con el contrato y no está diciendo nada. La Junta de Control Fiscal levanta bandera y además dice, tampoco están cumpliendo con los informes de cada 2 semanas que tienen que entregar. Eso se levantó por la Junta a finales del mes de julio. Y en ese interín, la Junta comienza a comunicarse con los miembros de la compañía, del consorcio, y uno de ellos, que es Enchanted Rock, le responde a la Junta o se comunica con la Junta diciéndole que el consorcio está haciendo representaciones a su nombre sin que ellos dieran autorización para hacerla, y además que la persona que aparece firmando el contrato por parte de Enchanted Rock no estaba autorizada para firmar ni hacer negocios a nombre de esa compañía, lo cual ya levanta una bandera muy grave. Porque aquí hay cuestionamientos de fraude, cuestionamientos de quién es esta gente. Luego se ha venido a decir que la persona que firmó es una persona que está convicta por un acuerdo de culpabilidad en los Estados Unidos, en New Jersey, por un asunto de fraude. Y a todo esto,
entonces ya una vez la Junta escribe, el asunto explota públicamente, lo trae la gente de Jaguar Media y de Jay Fonseca a través de la periodista Bárbara Figueroa, que trabaja para ese medio, y comienza una discusión pública de esto, y José Colón, el director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, SAL de Energía, sale públicamente a defenderse y del cuestionamiento, porque obviamente parte de la responsabilidad es suya. Y dice que desde junio ellos ya sabían que había problemas entre las compañías que componían este consorcio y había unos desacuerdos entre ellas, pero que nada de lo que estaba diciéndose ponía en peligro el contrato, que para ellos eso era transparente, era un problema entre las compañías del consorcio, y en la medida en la que el consorcio se comprometiera a cumplir con el contrato, pues no había nada que cuestionar. Pero obviamente es un cuestionamiento mucho más allá de eso. Es decir, porque el proceso de contratación gubernamental, cuando lo llevan a cabo las agencias de gobierno, si no está intervenido por la corrupción, hago esa salvedad, que también es una realidad, pero si se logra hacer sin intervención de la corrupción que impera en Puerto Rico, es un proceso muy riguroso. Se tienen que hacer una serie de cotejos, de preintervenciones, de aclaraciones en el proceso, de eso que los abogados llaman due diligence o debida diligencia, que es un proceso tedioso, pero que está diseñado para sacar del medio la posibilidad de esto que ha pasado. Entonces, la compañía que estaba contratada para hacer eso es la compañía de Osvaldo Carlos. Y Osvaldo Carlos ha estado, me parece a mí que equivocadamente, no sé quiénes son los que le están asesorando en términos de comunicación pública, escondido, no ha dado cara casi en los medios de comunicación, que es donde esto se ha estado cuestionando, y se ha refugiado en sus cuentas de redes sociales, principalmente en X, para explicar una serie de excusas y de satisfacciones a los cuestionamientos que son insuficientes. Porque, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros no tenemos que hacer el due diligence de quién es cada uno de los miembros del consorcio. Nosotros estamos bregando con el consorcio y el consorcio tiene que hacernos unas representaciones que se presumen válidas y presumen ciertas. Yo no sé si eso es así. Entonces hay problemas con ese proceso de cómo está diseñado en la compañía de Osvaldo, porque se tiene que hacer toda la diligencia necesaria para asegurar que el gobierno de Puerto Rico, que es al fin y al cabo el que va a contratar, no termina contratando con unos charlatanes. La Junta de Control Fiscal, cuando advierte lo que está ocurriendo aquí y recibe la comunicación de Enchanted Rock, le escribe a Osvaldo Carlos una carta fuerte en la que le dice: nosotros estamos pensando retirar la aprobación que habíamos dado a este contrato, y más que eso, referir los alegatos que se están haciendo aquí a las autoridades pertinentes, entiéndase, autoridades de justicia, federales y locales. De eso estamos hablando de palabras mayores, porque en realidad lo que la Junta de Control Fiscal le está diciendo a Osvaldo Carlos y a su compañía es: nosotros creemos que ustedes hicieron el trabajo mal y que aquí hubo fallas en la contratación, y que esto que se está levantando engendra la posibilidad de que aquí se hayan cometido delitos por parte de estas personas que les representaron a ustedes, y ustedes aceptaron como bueno una serie de falsedades. A mí me da mucha tristeza tener que decir esto, porque yo he sido compañero de Osvaldo en los medios de comunicación. Yo no soy abogado, pero sí hemos trabajado en las mismas emisoras de radio, y yo tengo para él todo un respeto como figura, como ser humano, y no tengo por qué concluir, ¿verdad?, que Osvaldo está prestándose aquí para un chanchullo. Pero lo que no puedo dejar de concluir, por más aprecio que le tenga a Osvaldo, es que su compañía falló en hacer el trabajo debido para el que el gobierno de Puerto Rico lo contrató, con una serie de emolumentos que son significativos, es decir, un contrato bastante
bueno. Y eso no se puede esconder. Por más que se pueda decir que, pues, que fue, al final lo único que se puede concluir es que estas personas engañaron a la compañía que el gobierno de Puerto Rico había contratado para garantizar la transparencia del proceso sin corrupción y sin fraude, y para que el proceso fuera sin engaños. Imagínense, ¿no? Y yo lo siento mucho, pero este podcast se llama Las cosas como son. Entonces, a todo esto, el director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, ISAL de Energía, ya finalmente, cuando el asunto empieza a crecer, siempre él va a tener la excusa de decir, bueno, nosotros contratamos a Osvaldo para que no pasara esto, nos falló, pero eso no ha llegado a ese punto. Ellos están tratando ambos de salvar su reputación. Y entonces anuncia el jueves por la mañana que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas está refiriendo todo lo relacionado al contrato a las autoridades locales, al Departamento de Justicia y al Departamento de Justicia Federal, entiéndase la Fiscalía Federal en San Juan, para que se investigue todo lo relacionado de arriba abajo y si hay ilegalidades que se sometan a acusaciones. Es lo correcto, pero creo que es insuficiente. Es decir, el SAR tiene y su oficina que dará explicaciones de por qué no hubo de parte de su agencia. Yo sé que están divorciados y el proceso se quería hacer independiente, porque eso es lo que dice el contrato y por eso es que contratan a Osvaldo. Pero al final quien va a firmar los contratos son oficiales del gobierno. Entiéndase en este caso la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando usted va a poner su firma en un contrato, por más que le estén diciendo unos privados que eso está planchado, usted tiene que hacer también un trabajo de cerciorarse. Y ese trabajo debió haberlo hecho la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que es quien contrata a Osvaldo, y lo debió haber hecho también la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, que aquí hay por lo menos fallas administrativas para no adjudicar ilegalidades de todos los componentes que tocaron ese contrato en el gobierno de Puerto Rico. Lo mejor de todo y lo que se puede decir que es positivo es que como el procurement, es decir, la requisición o la licitación que el gobierno diseñó para este contrato no comprometía fondos públicos, pues no se van a perder fondos. Ahora que el contrato yo creo que tiene sus días contados porque es una chapuza de contrato que empieza a tener muchos defectos y es insostenible. Así que por lo menos digamos que aquí no se va a perder dinero público, que eso sí lo haría más grave, porque era un contrato bastante exigente de parte del gobierno para el que quisiera venir a llevarse ese guisito de venderle energía segura a la Autoridad de Energía Eléctrica y a las plantas operadoras que genera a nombre de la autoridad corre. Pero hay dos cosas aquí que a mí me parece que quedan sin aclarar y que yo creo que son el próximo capítulo de este fiasco, porque al final esto es un fiasco gubernamental estrepitoso y está difícil salvar cara aquí, tanto del gobierno como de Osvaldo, como de los que hayan venido de esta compañía Power Expectations. Y es que esto garantiza que por lo menos este año, y hasta que no se vuelva a hacer todo el proceso de requisición nuevamente y de licitación, no se va a poder instalar la energía adicional que Puerto Rico necesita desesperadamente para que no sigan los apagones. Así que 2026 se va sin ese logro, sin esa solución. Y muy seguramente, luego de todo este fiasco, lo mismo va a pasar en 2027. La gobernadora Jennifer González ayer fue un paso más allá que el SAR de Energía
porque el SAR de Energía no ha dicho, de hecho lo que dijo es que si el contrato tiene fallas, pero que no es ilegal, el contrato sigue en vigente. También lo había sugerido Osvaldo. La gobernadora no. La gobernadora el jueves pidió que el contrato se cancele, si se puede cancelar, y sea finalmente terminado. Yo creo que oteando ella, me imagino que advierte que eso es lo que va a ordenar la Junta de Control Fiscal cuando finalmente tenga el asunto ante su consideración y antes de pasar por ese fiasco de que la Junta le ordene cancelar el contrato, que puede hacerlo, pues mejor lo ordena ella y salva la cara. Y un capítulo adicional que creo que quizás nunca podremos contestar y que también es preocupante. ¿Cómo llegó Power Expectations ante el gobierno de Puerto Rico y ante la compañía privada que estaba contratando a nombre del gobierno? ¿Quién los trajo? Porque ninguno de nosotros somos lo suficientemente ingenuos para pensar que nos vinieron de la mano de algún cabildero de alto vuelo y de mucha influencia, de los que obviamente pululan alrededor del gobierno de Puerto Rico. Y aclaro, yo no dudaría que aquí haya gente de los dos partidos involucrados en este proceso porque al final en el mundo del cabildeo, unos y otros de partidos diferentes al final terminan haciendo causa común cuando hay buen dinero envuelto. ¿Quién trajo a Power Expectations ante el gobierno de Puerto Rico y ante el licenciado Osvaldo Carlos? ¿De la mano de quién llegaron? ¿Y por qué en el proceso de contratación tantas banderas rojas que existían terminaron obviándose para terminar en este fiasco que hemos terminado porque la Junta de Control Fiscal, ejerciendo su poder plenario, levanta la voz y dice: estoy pensando cancelar y referir a las autoridades? Esa pregunta no se ha contestado y esa pregunta es crucial para saber eventualmente qué es lo que pasó aquí. Seguimos mañana.